Buenas tardes a todos, aquí es La Cita en Aspen 103.5. A partir de hoy comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas que se llama justamente Charlas del Este. La palabra charla, una palabra que me gusta muchísimo porque tiene que ver con distenderse, con relajarse y hablar con el otro. Así que están todos invitados a escuchar esta, que es la primera charla del Este, porque estamos en la península más linda del mundo. Estamos en Punta del Este, en plena península, y para todo el mundo a través de nuestra página web. Ustedes nos pueden escuchar en aspenpunta.com. Y también a través de mi Instagram, que es noelia.richie. Les doy la bienvenida, justamente. Yo soy Noelia Richie y a partir de este momento comienza Charlas del Este. Ella es Sara San Martino. Hoy vamos a estar hablando de regresiones, de terapias de vidas pasadas, y está aquí en el estudio con uno de sus libros que tiene que ver con parte de la trilogía, porque ella también es escritora de la trilogía La mirada del águila. Así que hablamos de terapias de vidas pasadas y también de sanación chamánica. Hola, Sarita San Martino, ¿cómo estás? Hola, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, tengo uno de tus libros, acabo de presentar el tema que tiene que ver con terapias de vidas pasadas. Si hablamos de terapias de vidas pasadas, ¿de qué técnica estamos hablando? La técnica se llama regresión, ¿sí? Porque es la manera de trabajar terapéuticamente. Es una técnica para sanar algo, algún síntoma, algo que nos esté preocupando, que nos trabe, que nos miedos. Y entonces en la regresión lo que se hace es llevar a la persona a la experiencia que es la que origina ese síntoma. Y se la trabaja como si estuviera en el presente. Por eso es el nombre de regresión. Muy bien. ¿Y vos sos psicóloga? Sí. Sos psicóloga especialista en terapias de vidas pasadas. ¿Qué es lo que te llevó adentro del mundo de lo que es la psicología, dedicarte a eso? A empezar a investigar en lo que son las regresiones, en algo que me parece que cuando la gente escucha hablar de eso, como que lo toma como algo con distancia. No todos, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a escuchar otro tipo de terapias, que son las convencionales. Sí, así es, porque hay bastante desconocimiento, ¿no? Pero entiendo, porque por ahí, como decís, no son las terapias convencionales, entonces no es lo que más se sabe. Y además no se las enseña tal vez en las universidades, sino que hay que aprenderla en otros cursos, en otras formaciones, porque estaría muy bueno que estuviera aceptado, porque es una psicoterapia tan válida como otras en realidad, ¿sí? ¿Y vos cómo te fuiste formando? Ya que hablamos de que esto... Claro, porque yo estudié psicología, obviamente en una universidad, psicología convencional, pero yo cuando me estaba formando y estaba haciendo mi propia terapia psicoanalítica, descubrí, gracias incluso a mi propia terapeuta, que ella empezaba a traer los cursos acá, cursos ya más novedosos, conocí lo que es la conexión con el espíritu, ¿no? Con nuestra alma. A través, yo comencé con relajaciones, visualizaciones, se utilizaba mucho en ese momento, estamos hablando de los años 90, y la meditación, ¿no? Y para mí fue un cambio enorme, donde yo dije, bueno, la verdad que para la sanación del ser humano tenemos que incluir también el aspecto espiritual, porque todos tenemos un alma, tenemos un espíritu, y para la psicología convencional nosotros somos cuerpo y mente, ¿sí? Pero yo creo que si no incorporamos lo espiritual, hay una parte de la sanación que se nos escapa, y eso es lo que yo incorporé. En realidad, dentro de la psicología, se lo llama psicología transpersonal, a lo que incorpora dentro de la sanación y para el desarrollo de la persona el aspecto espiritual. ¿Y en las regresiones vos solamente te abocás a la parte espiritual o pasa algo con el cuerpo? Pasa con el cuerpo, es completo. Es el cuerpo, las emociones y lo espiritual, es todo completo. ¿Y cualquiera puede hacer regresiones? Sí, cualquiera que no tenga algún problema grave psiquiátrico, por ejemplo, o físico, ¿no? Tiene que ser, digamos, desde la psicología, que se divide normalmente, desde el psicoanálisis se divide entre neurótico y psicótico, sería más bien para neuróticos, o sea, personas que ya tengan un yo estructurado y que puedan seguir avanzando más allá, ¿sí? Es como que yo lo que digo es, donde las terapias mostraron su límite, esta comienza. Y, por ejemplo, ¿hablamos de pacientes? ¿Hablamos de...? Sí, les podemos decir consultantes. Yo les digo, yo tal vez por ser psicóloga estoy acostumbrada a decirles pacientes, ¿no? Pero... ¿Y los pacientes que llegan a vos?
con el fin de ver cómo es una regresión, de pasar por esa experiencia. ¿Llegan después de haber pasado por otras terapias? Bueno, lo esperable sería que sí, como diciendo, ya pasé por todo, Claro. Nada de todo esto conocido me pudo ayudar del todo, o tuvieron su límite, llegaron hasta acá, pero hay algo que lo repito y no lo puedo terminar de sanar. Pero a veces me encuentro con gente que no, es la primera vez que voy a terapia y hago esto, ¿no? Yo creo que es porque cada vez está más conocido. Claro, cada vez se habla más de terapia Sí, transpersonal. transpersonal, sí. Y de las regresiones que, por ejemplo, vos podés tener una regresión en una primera, hablamos de sesiones. Sí, yo le llamo sesiones. Sí. Uno puede tener una sola regresión y ahí descubrir todo. Sí, de la manera en que yo trabajo, porque digamos que en estas técnicas hay como cada maestro con su librito, ¿no? Tal vez con el mismo nombre hay distintas modalidades y maneras de trabajar, que por ahí difieren mucho una de otra. La manera en que yo trabajo con una sesión, que es una sesión larga, porque son mínimamente 2 horas, yo le hago una entrevista a la persona y ya directamente la induzco en un estado de regresión, que es un estado, si me preguntan, no es una hipnosis completa con pérdida de conciencia, sino que utilizo las técnicas de relajación profunda y de meditación que yo ya había aprendido. Y ¿qué es lo que permite de esta manera? Que la persona deje de lado a la mente consciente, que está enfocada en lo que pasa ahora en este momento, y puede entrar más en el, se podemos llamar en el alma, en los recuerdos del alma o en los recuerdos del inconsciente. Y ahí se abre y empieza a experimentar que está, no sé, en la Edad Media luchando en una batalla, que es un caballero andando en un caballo, que es alguien que lo están torturando en la Edad Media, que es una dama que está, no sé, bañándose en el río, lavando los platos, de todo puede suceder. Y de hecho, me imagino que lo que estarás mencionando tiene que ver con ejemplos, ¿no? Sí, ejemplos reales. Sí. Ejemplos reales, sí. Porque si hablamos de vidas pasadas, de regresiones, tiene que ver con mucho tiempo atrás. Claro, que eso a veces preguntan, ¿no? Y puede ser la vida anterior a esta, o puede ser, yo he llegado a ver vidas, por ejemplo, antes que fuéramos completamente humanos, en la época de los neandertales, o incluso anteriores, donde era mezcla entre mono y humano, ¿sí? Épocas de las cavernas, medioevo, épocas de la antigüedad, que yo la guerra de Persia, no sé, y también más contemporáneas. Y vos hablabas de meditación, de la técnica que vos utilizás, y uno se imagina, bueno, como estar entrando en un estado de mucha imaginación, como adormecerse. ¿Tiene que ver con eso? ¿O utilizás algo más que eso? ¿Es solamente la meditación o hay algo más? Yo en realidad utilizo con mi voz, ¿sí? Y lo que llama, induzco a una relajación profunda, que es lo que la gente por ahí está más acostumbrada a escuchar como si fuera una meditación guiada. Y utilizo también yo los cuencos. A mí me gusta mucho utilizar también el sonido, la vibración de los cuencos, para ayudar a que la persona entre en un estado más profundo. Algunos por algún momento pierden un poco la conciencia de que también están acá en el consultorio y en su vida contemporánea. Pero si no, habitualmente es como que la conciencia se amplía. Entonces, por un lado, somos conscientes que vinimos como pacientes a sanar algo que nos está preocupando ahora, y por otro lado, vivimos al mismo tiempo esa experiencia, las dos en el momento presente. Entonces, lo importante de eso es que podemos ir viviendo y comparando en paralelo, y pudiendo darnos cuenta cómo ese evento traumático, que normalmente son eventos traumáticos de esa vida anterior que no fue sanada, está repercutiendo ahora. Entonces le encontramos un sentido a lo que está sucediendo, porque si no decimos, sí, no sé, me lo habría imaginado, pero cuando veo que realmente coincide con lo que me está sucediendo ahora y que tiene sentido, vamos a dar un ejemplo fácil. Ahora le tengo fobia al agua y veo que me ahogué en una vida pasada. Tiene sentido desde la lógica de lo que conocemos, ¿no? De lo que nos pasa también en esta vida. Eso te permite ver cuál es el núcleo del problema, y después viene otra parte, ¿no? Claro, pero es al mismo tiempo. No es que vi lo que me pasó y después qué hago con esto. Sino que cuando la persona está reviviendo esa experiencia, por ejemplo, que se está ahogando en el mar porque se cayó en un barco, porque era un inmigrante que venía a Buenos Aires de Europa, por ejemplo, ¿no? O una guerra de los vikingos, o pirata, se cayó al mar y se lo está comiendo un tiburón. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? La experiencia fue inconclusa,
Porque me morí con la angustia, con el miedo, con la bronca, con el dolor, pensando en mi familia, todo al mismo tiempo, y ahí me morí. Entonces yo no pude atravesar la experiencia, no pude liberar todo eso, que es lo que nos permite sanar. Entonces, ¿cuál sería la terapia? Yo lo que hago que ahí en esa experiencia, primero que revivan todo, a nivel físico, a nivel emocional, y que hagan, y además que lo que llaman la teoría gestáltica, que completan la experiencia, que hagan lo que no pudieron hacer en ese momento. Y esa es la parte terapéutica. También le agrego alguna parte energética, ¿no? Si hay que cortar, por ejemplo, promesas, si hablamos después de, por ejemplo, problemas de pareja, a veces tiene que ver con promesas de amor eterno en vidas anteriores que perduran. Y entonces lo que hay que cortarse, luego cortar con fórmulas, sino que liberen, incluso a nivel físico, si tragaron agua. A veces hay gente que he conocido, por ejemplo, que tenía, no sé, el estómago o la panza siempre hinchada y tiene que ver con que tragó agua en una vida anterior. Entonces también se le hace un trabajo de sacar lo que metió en el cuerpo. Por eso digo que es muy completa, se abarca lo físico, lo emocional, lo energético, espiritual. Yo creo que esa es la potencia de esta terapia, que es muy, muy eficaz. ¿Y todos tenemos una vida pasada? Yo creo que sí. A mí, cuando me preguntan, o todos, siempre es como digo, bueno, yo veo lo micro, veo qué es lo que va sucediendo. Ahora lo macro, creo que lo sabe Dios nada más, ¿no? Pero me atrevería a decir que todos tenemos una vida pasada, porque puede haber sido, uno dice, bueno, esta es la primera vez que vengo al planeta Tierra, pero antes pude haber estado en otro lado. O la primera vez que soy humano, y antes podría haber sido un animal o una planta. Y yo esto lo digo no solamente porque la teoría de la reencarnación dice que esto podría llegar a ser posible, sino que yo lo he comprobado con mis pacientes y alumnos en el curso de formación, donde, por ejemplo, han sido, no sé, me acuerdo de un caso de alguien que fue un perro en otra vida, caballo, incluso una chica que vino con una fobia a las arañas y había sido una hormiga en una vida anterior que fue comida por una araña. ¿Sí? También, bueno, ya hablamos de un tema que por ahí es más polémico, pero también he tenido la experiencia de haber vivido en otros planetas antes de venir acá, o en civilizaciones muy antiguas como la Atlántida. Eso ha habido muchas regresiones. Muy bien, ella es Sara San Martino, Sarita San Martino, así la llaman todos, y es psicóloga, especialista en terapias de vidas pasadas y sanación chamánica, ha escrito libros, su trilogía es La mirada del águila. ¿Por qué La mirada del águila, Sara? Y bueno, la mirada del águila. ¿Qué significa el águila? Sí, es muy importante. Además, el águila es uno de mis animales importantes, animales de poder, ¿no? Si hablamos de chamanismo. Pero sobre todo porque la mirada del águila es un concepto que utilizan los chamanes, que significa mirar todo desde la mirada del espíritu. Entonces, es mirar lo que nos sucede a nosotros, lo que está pasando, no sé, a alguien más que nosotros conocemos, que por ahí uno dice, no entiendo por qué está sucediendo esto, no le encuentro explicación al sufrimiento, no encuentro los famosos por qué, ¿no? No le encuentro sentido a mi vida o sentido a esto que sucede. Si nosotros lo miramos de una mirada mucho más amplia, de una perspectiva más abarcativa, o sea, vemos no solamente desde este momento presente, sino que lo podemos ver de un panorama de dónde venimos como alma. Tenemos una historia mucho más amplia, que es la historia de otras vidas, y además hacia dónde vamos, hacia dónde puede llegar nuestra evolución para que esto que estamos aprendiendo tenga sentido. Porque si no, yo lo que decía en mi caso personal, mi historia es que a mí se me murió un hijo cuando tenía 10 años, ya hace muchos años, y ahí es donde empecé a cuestionarme esto mucho más profundamente, porque yo en ese momento estaba trabajando mucho con cursos de desarrollo personal, y donde decía, bueno... ¿Vos ya eras psicóloga? Claro, yo ya era psicóloga hace ¿Pero rato. especialista ya en no terapias? en vidas pasadas, Ajá. pero yo ya me había formado con Deepak Chopra, era instructora de meditación, estaba trabajando ya con todos programas de desarrollo personal, ya estaba muy, digamos, metida en todo esto que era en ese momento bastante de avanzada con respecto a lo más tradicional que era el psicoanálisis, ¿no? Luego conocí lo de las terapias de vidas pasadas y ahí decidí, bueno, me di cuenta esto es lo mío. Más después cuando me formé en sanación chamánica, digo, esto complementa muy fuerte lo de terapia de vidas pasadas porque lo hace mucho más espiritual todavía que la terapia de vidas pasadas convencional, que puede ser como un protocolo de psicología también, ¿sí? Y entonces yo ahí donde uno decía, además en contacto con personas que le pasaban cosas graves, ¿sí? Enfermedades, discapacidades, donde en ese momento lo que estaba en boga es decir, bueno, todo lo que te sucede es para aprender algo. Pero entonces yo me planteé,
¿hasta dónde tengo que llegar en mi crecimiento, en mi aprendizaje, para que justifique semejante dolor? Es como que la balanza no se empareja nunca. Ujú. Porque ¿cuánto voy a aprender? ¿Qué voy a hacer? Madre Teresa de Calcuta, una santa, para que se justifique semejante dolor y se equipare y tenga sentido. Es como que cuando te suceden cosas así más graves no tiene mucho sentido. Además decir yo lo elegí, ¿no? Todo lo que se decía es como medio doloroso. ¿Cómo voy a elegir yo que me pase esto? Ahí es donde yo me di cuenta que si nosotros vemos esta teoría, este concepto, solo desde una vida, desde la vida que estamos viviendo, no tiene ningún sentido. La vida no es justa, las cuentas no cierran, pero sí, si lo vemos desde una mirada más amplia, que es de la historia, en lugar desde este cuerpo de la historia del alma, donde hemos pasado por muchas vidas y ahí sí podemos encontrarle el sentido. Ujú. Porque nos dimos cuenta que tal vez lo que nos está pasando ahora tenga un sentido a nivel, el alma, por ejemplo. El alma antes de encarnar viene a esta tierra a aprender algo. ¿Sí? Entonces, esto mismo que nos sucede, que para cuando estamos encarnados, para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psiquis, es algo gravísimo, para el alma no lo es. Es una experiencia más. Y no es tan grave como la sentimos cuando estamos en cuerpo físico. Y tiene un sentido de aprendizaje, de evolución, de crecimiento a un nivel que nosotros no lo podemos captar cuando estamos acá encarnados. Ujú. Tiene un sentido que quizás por lo que venís contando y por tu experiencia propia no tiene que ver con encontrarle respuesta a todo. Yo creo que es imposible encontrarle respuesta a todo. Pues yo digo, no hay que seguir preguntándonos los por qué. Pero el buscar la respuesta te ayuda a avanzar en el camino. Entonces está bueno buscarla, pero no esperes encontrarla. ¿Por qué? Porque si hablamos de la reencarnación y del karma, son millones de piezas, como si fuera un rompecabezas enorme de miles y millones de piezas que van encastrando unas con otras. Y nosotros nunca podemos ver el rompecabezas total. Por eso es que no podemos encontrar la respuesta. Eso no quiere decir que no exista. De una mirada súper amplia, al nivel, no sé, de Dios, podemos decirlo, o de alguien, un ser muy, muy evolucionado, en el momento en que no está encarnado, donde puede ver todo esto, sí podemos ver al mismo tiempo por ahí todas nuestras vidas, encajadas con la vida de los demás. O sea, es como si nosotros nos eleváramos como el águila, por eso es el vuelo del águila, y vemos atrás en un panorama muchos eventos que ahí donde muchos eventos que se van concatenando. Entonces ahí, sí, mira, esto va con esto y por esto, por eso. Pero desde acá no lo podemos ver, porque acá es como si hiciéramos un focus. Ujú. ¿Sí? Y antes de meternos en uno de tus libros, Amores que vienen de vidas pasadas, que sí. es una trilogía, pero aquí tengo uno de ellos. Estoy leyendo una frase de Brian Weiss: tras nacer en estado físico, nuestra principal fuente de aprendizaje es la relación con los demás. Así es. Brian Weiss. Brian Weiss, sí. Yo antes de empezar con lo de la terapia de vidas pasadas, leí mucho a Brian Weiss, que es a quien difundía mucho en esos tiempos, ¿no? Yo ya hago esto hace 15 años, más de 15 años, estoy hablando hace 20 años. Lo leí a él, que era que hacía mucha difusión, por eso es que lo cité ahí en el libro, ¿no? Creo que tiene mucha experiencia. Y el libro, por eso es que le puse lo de amores que vienen pasadas y lo centré en la relación entre nosotros, cómo nos vamos encontrando vida tras vida. Uh-huh. Porque si venimos no necesariamente hablamos de amores de parejas. No necesariamente amores de pareja, lo que pasa es que una parte del libro sí hablo de amores de pareja y otras como nos vamos encontrando, porque nosotros cuando venimos a la Tierra, nosotros encarnamos en grupos de almas. Sí, esto quiere decir como que fuéramos todo un grupo de amigos, imagínense, enorme, que nos conocemos, o a mí me gusta decir también como si fuéramos actores que vamos representando diferentes obras de teatro. Entonces, en cada obra de teatro vamos teniendo diferentes roles, pero somos los mismos actores. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que sucede? Es como si, no sé, después de una obra de teatro no nos sacáramos bien el disfraz y siguiéramos un poco con el rol que jugamos en el otro, ¿no? Con el mismo... Y repetimos un poquito la historia, nos vamos llevando un pedacito de cada obra a la otra. Eso es lo que hacemos cuando no concluimos lo que vinimos a vivir juntos en una vida. Entonces, aquello que no concluimos, que no terminamos, es como si fuera también lo de la experiencia traumática, ¿no? Queda un poco ahí. Entonces, cuando nos reencontramos en la otra vida, no es la primera vez que nos vimos. A veces sentimos, esta persona siento una gran afinidad, recién la conozco y es como si fuéramos íntimos amigos. O recién lo conozco y ya me enamoro, el amor a primera vista. ¿Por qué existe?
Bueno, mucho para hablar, entonces vamos a abocarnos en la segunda parte con respecto a los amores. Me interesa saber las experiencias que tuviste con tus pacientes. Vamos a hablar de los amores de pareja. Vamos a hablar de los amores de específicamente. pareja, sí. ¿Por qué Pero no? antes, en Charlas del Este, les proponemos a todos los invitados que, bueno, como estamos aquí, de un lado, como verás, Sara, tenemos la mansa, y de la Sí. otra ventana, si te das vuelta, está la brava. Sí, Porque qué belleza, qué belleza. Esto es lo que tiene este lugar, ¿no? Estamos en la península, aquí Sí. en Aspen 103.5, en la calle Los Meros, en la 28 y Gorlero, y le preguntamos a todos los entrevistados de Charlas del Este cuál es la playa preferida y una canción. La playa preferida, en realidad son tantas playas. A mí me gustan las playas que son más como un poco más salvajes, que tienen menos gente, sí. Entonces, como yéndome para el fondo de la Mansa, la zona de donde está Chihuahua, ¿no? Más muy La playa libre, nudista y la naturista. playa naturista. Y nudista, también. Nudista también, ¿por qué no estar un poco libres? Es lindo. Ujú. Después también me gustan las playas de José Ignacio, ¿no? Y después las de Rocha, toda esa zona es muy, muy, muy linda. Acá también en Punta del Este, por ejemplo, a la altura de la playa de la 30, también en La Brava, que tiene muy lindas olas. Aquellas playas que tienen, a mí particularmente las playas que tienen un poco menos de gente y que son más salvajes, más en contacto con la naturaleza, son las que más me gustan. Bueno, y para hacer una pausa, antes de seguir hablando de los amores que vienen de vidas pasadas, ¿qué tema es para hablar muchísimo de esto y cómo nos vamos encontrando, cómo nos vamos uniendo, si existe ese hilo rojo, si se puede ver a través de tu técnica de terapias transpersonales, de regresiones? Así que vamos a ver si esto existe o no y si se puede ver a través de las regresiones. Pero te faltó, Sara, elegir la canción. ¿Cuál es tu canción? Uy, a mí me gusta mucho la Eric Clapton, Wonderful Tonight. Wonderful Tonight, que es un temazo de Eric Temazo. Clapton, ahora lo vamos a escuchar. Es una canción que le dedicó a su mujer, ¿no? a Por Patty eso me Boyd, gusta. que antes era la mujer de George Harrison, y parece que hubo ahí una disputa, pero le escribió esta canción como en Cuando una noche. cuando la estaba esperando para ir a esperándola una para una fiesta, fiesta. ¿no? Y ella se estaba vistiendo. Entonces, en vez de insultarla y enojarse, como todos los maridos, él le escribió Él una la canción. observó y le escribió una canción. Y la vio bella, su mujer. Así que bueno, está bueno para introducirnos en el tema del amor entre parejas, Sí, amores que claro. atrapan, que es uno de los capítulos de Sarita San Martino, que está aquí con nosotros en Charlas del Este. Así que Eric Clapton, Wonderful Tonight. Y ahora sí hablamos del amor y de todo lo que planteamos en la introducción a esta Charlas del Este con Sara San Martino, con quien hablamos de regresiones y de cómo uno puede conocer su presente a partir de saber qué pasó en el pasado. Pero para empezar a hablar del amor entre las parejas, imagino, Sara, que habrás tenido muchísimos testimonios y gente que quiere exclusivamente saber qué pasa con su pareja a partir de lo que vos le podés proponer a través de las regresiones, ¿no? Sí. Si funciona o no algo por algo que pasó. Sí, es un tema que consultan bastante, que son los conflictos en las parejas, ¿no? Y entonces por eso es que he puesto ese nombre al libro, y hay muchos casos, muchos testimonios, que además después de hacer la regresión se solucionaron. Eso es lo bueno, Uh-huh. se arreglaron los conflictos, hay quien consiguió pareja. Uh-huh. No es que puedo proponer nada, pero sí, es así. Sí, Y sí, en el sí. prólogo de Amores que vienen de vidas pasadas, lo que estoy leyendo es un párrafo que dice: el amor es un proyecto divino según el cual nos movemos por la eternidad como grupos de almas que se ayudan mutuamente en el camino de la evolución. En otra encarnación tal vez fuimos amigos o enemigos, padres o hijos, esposas o esposos. Pudimos maldecirnos o amarnos profundamente. ¿Cómo saber si estamos destinados a transitar juntos esta vida o si arrastramos conflictos del pasado que aún tenemos que resolver? ¿Cómo se puede saber eso? En la regresión. Ahí está. Y en la regresión se puede saber si vos podés solucionar un tema que tiene que ver con tu pareja, pero que tiene que ver más con vos, ¿no? Sí, siempre tiene que ver con nosotros, Uh-huh. pero y esta pareja, porque puede ser, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez hemos estado con esta misma pareja en una vida anterior. Y imagínense, en la Edad Media, no era muy libre estar
y casarme con el que yo quiero. Capaz que el rey decidía con quién me tenía que casar, mi padre, mi madre, eran cuestiones, no sé. Y entonces, o morían en una guerra enseguida, y entonces había mucho amor inconcluso, mucho amor prohibido. Recuerden Romeo y Julieta, y muchas historias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queda ahí muchas veces hasta se hacían promesas de amor. Te amaré para siempre, además las promesas de amor eterno estaban muy de moda, cosa que ahora creo que la gente no se animaría a decir. Te voy a amar para toda la vida y por muchas vidas más. Uh-huh. Y antes sí, el amor ha tenido mucha evolución. Mucha evolución. Y mucho marketing que diferente, claro, ¿no? Y ahora, porque el ser humano fue evolucionando, y ahora nosotros vivimos como más el presente, bueno, más es un encuentro, y estamos hasta que, bueno, el amor se termine o hasta que nosotros tengamos que estar como pareja, uh-huh. Pero antes no era tan así. Uh-huh. Sí, además que, como digo, había muchos amores que quedaban en un amor platónico, y por eso no es que se podían vivir y después desilusionarnos, o no podía terminar la historia. Uh-huh. Entonces, esas promesas de amor o esas ganas de vivir con ese amor que no estuvo, o incluso experiencias traumáticas con respecto al amor, uh-huh. quedan luego y se reactivan en esta vida cuando nos encontramos con esa persona. Además se reactivan en forma inconsciente. No sé por qué le huyo de esta persona, no sé por qué le huyo del compromiso, no sé por qué quiero estar con esta persona a pesar de que es una relación tóxica. Y son cosas que tenemos que concluir y terminar en de vidas pasadas. Uh-huh. Y en este libro, que es el segundo de la trilogía, vos te referís a amores que vienen de otras vidas, amores de vidas pasadas. ¿Son todos testimonios? Son todos testimonios. Todo lo que yo pongo, por supuesto que hago una explicación, ¿no? Pero son todos testimonios de grabaciones de regresiones, o sea que todo es real. ¿Todo lo grabás? En ese momento sí, grababa mucho. Ahora no estoy grabando todo, sí, pero las que están ahí son todas desgrabadas. ¿Y tomás sí. esos testimonios y los podemos leer en este libro? ¿Algún testimonio que nos puedas dar para anticipar lo que es tu libro? ¿Alguna historia? Bueno, por ejemplo, por supuesto no sin dar nombres, una que creo que le puse Julia, uh-huh. era una paciente que venía y decía, ella por ejemplo tenía distintos, pues está el tema de los amantes, los maridos, ¿no? Como yo decía, cambiaba de marido, pero no cambiaba, el amante era siempre el mismo. Uh-huh. Pero era obviamente una persona con la que no se podía comprometer, porque no era una relación que era viable en esta vida. Entonces hace una regresión y se encuentra que en realidad hubo incluso varias vidas. En una vida ni siquiera esta persona había sido un amor, sino que había sido dentro de una guerra, ella había quedado como una niña y este era un soldado que la vio ahí perdida y la rescató y la crió como una hija. Entonces se crió un lazo de amor y de dependencia muy grande. Entonces en esta vida tenían una relación del estilo, lo que pasa es que se habían encontrado como amantes. Uh-huh. Entonces lo que puede ser hasta que pueden cambiar de roles. Uh-huh. ¿Sí? Hubo otras vidas, bueno, entonces evidentemente ahí no era una relación que tenían que seguir como pareja, ¿no? Porque era una relación que ella, de hecho, no lo elegía como pareja, sino como pareja tenía otros, pero no podía, uno no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Uh-huh. O estás con el matrimonio o estás con el amante a nivel energético, ¿no? Normalmente, al menos para ella, era todo un conflicto. Entonces eso es lo que ella tenía que solucionar. Después hubo otro caso que era su segunda pareja, donde sentía algunas dificultades en muchos momentos dentro de la pareja que no tenían explicación. Donde el otro era, no recuerdo muy bien si era muy celoso, o ella sentía más bien que él no la miraba, ¿no? Hablando de esto de Eric Clapton, capaz que tiene sentido con la canción, que él como que no le hacía caso, no la miraba, no la observaba, ella no existía para él. Y él no registraba eso. Y entonces hace una regresión donde él era un pintor de la Edad Media y ella era una de las modelos. Y por cómo se daba la situación, que no había mucha libertad a nivel social, ¿no? Él creo que estaba ya con un matrimonio, pero estaban enamorados y no se pudo dar la relación. Y ella murió de pena, murió de tristeza. Y entonces después, cuando se encuentran en esta vida, su alma había elegido vivir ese amor en esta vida que no habían podido vivir en esa. O sea que estaba correcto que estuvieran como pareja en este momento, pero tenían que limpiar ese pasado, uh-huh. donde ella sentía que él no la miraba, entonces siguió arrastrando esto, no, él está eligiendo otra cosa cuando podría estar conmigo. Cuando él se le iba al tacho su vida como pintor en la Edad Media, eso no iba a ser aceptado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no se podía dar
a veces terminaba con la muerte si se daba. Es increíble toda la información que se puede obtener a partir de lo que vos proponés con tus terapias. Imagino que debe haber una disputa enorme entre tu tipo de terapia y el psicoanálisis, porque vos lo que hablás tiene que ver con el pasado, pero con el pasado, y el psicoanálisis plantea contar experiencias que las vivimos de nuestra vida reciente, ¿no? Sí, eso sucede generalmente con las terapias ¿Qué convencionales. pasa con eso? Y bueno, eso es lo que pasa con las terapias convencionales, porque no incluyen la parte espiritual, que sería como el alma. Entonces nosotros somos una mente. Para nosotros, ¿qué es lo que sucede? El pasado, que yo digo, Freud, ¿qué dijo? Hacer consciente el inconsciente para sanar, ¿no? Entonces llegar al inconsciente, llegar a esa experiencia traumática y resolverla, sanarla. Y eso es lo que hacemos nosotros con las regresiones, eso es lo que yo hago, va a la experiencia traumática, que además de hablar de la experiencia traumática, incluimos las emociones, las sensaciones físicas, si tiene que golpear un almohadón para liberar la bronca, lo hace en el consultorio. Y bueno, que no solamente esta experiencia traumática puede ser en la infancia, sino que nos podemos ir más atrás. Esa es la diferencia, ¿no? Y por eso se llama psicología transpersonal, porque trasciende lo personal, va a lo espiritual, a que nosotros somos seres, que no solamente somos seres encarnados con un cuerpo y un alma. Ahí no estamos incluyendo esto. Yo lo que digo que si Freud estuviera acá haría esto. Bueno, gracias Sara por participar de Charlas del Este aquí en Aspen 103.5 y bueno, y a todos los que quieran conocerte, ¿a través de qué red social te pueden escribir? Y pueden Instagram, Sarita San Martino, M, todo junto. También tengo mi página web, que es www.lamiradadelaguila.com o saritasanmartino.com. Tengo también Facebook con Sarita San Martino, con La Mirada del Águila. ¿Y tus libros que se pueden conseguir en Uruguay? Se pueden conseguir en Uruguay, en la librería del Virrey, que es una de las librerías en la que está. Se puede conseguir en Argentina también, en España, pues los publican en España, en cualquier librería de todo país de habla hispana, también por internet. Gracias, Sara. Hoy un placer, gracias, Noelia, por invitarme. Muchísimas gracias a todos los de Aspen. Bueno, espero que la hayan pasado bien en este primer programa de Charlas del Este. La idea es seguir juntos durante todos los fines de semana e ir descubriendo personalidades, hablando de temas muy interesantes como fue el de hoy, que hablamos de regresiones, de vidas pasadas. Así que espero todas las opiniones de ustedes a través de mi Instagram y todas las propuestas que quieran hacer. Mi Instagram es noelia.richie y seguimos comunicados durante toda la semana. Nosotros nos volvemos a encontrar todos los fines de semana a las 6 de la tarde. Así que los espero sábados y domingos a las 6 de la tarde en Charlas del Este por Aspen 103.5. Chau.